mi novio me terminó, diciendo que se sentía apagado a mi lado, que yo brillaba demasiado y él necesitaba un respiro, pero la verdad era que salía a escondidas con mi madre y tenían una relación desde hace 5 meses. Cuando él me terminó, lo hizo como si estuviera recitando un texto que alguien más le había escrito. Tenía esa mirada entre culpable y autocompasiva, como si esperara que yo lo abrazara y le dijera que lo entendía, que todo estaba bien, que yo me haría a un lado porque era tan noble su necesidad de estar solo. Se sentó en el borde del sofá con las manos entrelazadas, moviéndose hacia adelante y hacia atrás como si no supiera cómo empezar. Y cuando finalmente habló, me soltó una de esas frases que parecen salida de una cuenta de frases motivacionales para gente que se cree profunda, que se sentía apagado, que yo brillaba demasiado y que eso lo hacía sentirse menos, que necesitaba reencontrarse consigo mismo, tomar aire, salir del piloto automático. Me quedé mirándolo sin decir nada, dejando que hablara y se hundiera solo con cada palabra. Y es que no lo interrumpí porque necesitaba entender qué carajos estaba escuchando. ¿Era real que me estaba dejando porque según él, yo brillaba demasiado? ¿Quién demonios termina con alguien usando como argumento que la otra persona es demasiado? Pero lo dijo con una seriedad tan ensayada que en ese momento, aunque todo dentro de mí gritaba que algo no encajaba, decidí no poner resistencia. No porque creyera sus excusas, sino porque me di cuenta de que ya no había nada que rescatar. Si alguien tiene el descaro de pararse frente a ti y decirte que tu luz lo molesta, no se merece ni que le sostengas la puerta. Y eso fue lo que hice. No lo retuve. No le pregunté a quien había conocido ni le pedí otra oportunidad. No le exigí una explicación más clara ni lo confronté. Me limité a decirle que si necesitaba ese aire del que hablaba, entonces que se asegurara de respirar bien lejos. Me levanté del sofá, recogí la chaqueta que había dejado sobre la mesa y le pedí que cuando se fuera, dejara las llaves en el buzón. Ni siquiera me di el trabajo de acompañarlo hasta la puerta. Y no por orgullo, sino porque tenía claro que la persona que una vez amé ya no estaba ahí. Se había ido mucho antes de pronunciar esas palabras. Llevábamos más de 2 años juntos. Nos conocimos en una cafetería cuando ambos estábamos trabajando de forma remota y no encontrábamos un lugar con buen internet. Fue una de esas coincidencias tontas que uno piensa que solo pasan en películas. Yo necesitaba una toma de corriente y él me ofreció compartir la suya. Terminamos compartiendo también la mesa, luego el almuerzo, y antes de darnos cuenta, la vida entera. Él se mudó a mi apartamento al poco tiempo, cuando su arrendador vendió el edificio donde vivía. Al principio era todo bonito. Nos turnábamos para cocinar, adoptamos una perrita juntos a la que él eligió el nombre, hicimos rutinas, playlists, desayunos a medias y planes para el futuro. Nunca fui de esas que idealizan el amor, pero admito que con él sentí por un tiempo que había encontrado algo distinto, algo que no solo me acompañaba, sino que me impulsaba. O eso creía yo. En retrospectiva, hubo señales que preferí no ver. Pequeñas actitudes que en su momento justificaba con cansancio o estrés, como cuando se mostraba impaciente si yo hablaba mucho en las reuniones familiares, o cuando me corregía en público por cosas irrelevantes, como una fecha o una palabra mal usada. También estaban sus silencios. Esos silencios que aparecían cuando estábamos con más personas y alguien me elogiaba, ya fuera por mi trabajo, mi ropa, mi forma de hablar. Él no decía nada, pero la forma en que se le tensaban los hombros o cómo apretaba la mandíbula hablaba por él. Y sin embargo, nunca imaginé que eso que parecía inseguridad se convertiría en una excusa para marcharse. Una excusa tan estúpida como decir que yo brillaba demasiado. Lo que más me costó fue lo de la perrita. Porque cuando él se fue, no se llevó nada excepto su ropa, su computadora y 2 libros. Pero quiso llevarse a Luna. Y ahí sí perdí la compostura. Le dije que ni se le ocurriera intentar quitármela, que ese animal no era un objeto para dividir como si estuviéramos repartiendo cucharas. Que él mismo fue quien dijo que yo era la que más tiempo pasaba con ella, la que la entrenó, la que la llevaba al veterinario, la que la sacaba cuando él decía que estaba muy cansado. Después de discutir durante más de 1 hora, se rindió. Oh, eso creí. Porque luego supe que no fue por resignación, sino porque simplemente tenía otras prioridades. Prioridades que, hasta ese momento, yo no podía ni sospechar. Después de que se fue, los días se volvieron extraños.
No tristes en el sentido cliché de comer helado y llorar viendo comedias románticas, sino más bien como una especie de limbo. Como cuando entras a una habitación donde todo parece en orden pero sabes que algo falta. Mi rutina cambió poco, pero cada cosa me parecía cargada de un eco incómodo, el lugar en el armario donde iban sus camisas, el cepillo de dientes que ya no estaba, el tazón que él usaba siempre para el cereal. No lloré como pensé que lo haría. Tal vez porque una parte de mí sabía que eso no era solo una ruptura. Era algo más. Había algo podrido detrás de ese discurso barato, algo que no podía identificar pero que me mordía el estómago cada vez que recordaba su mirada esa tarde, cuando dijo que se sentía menos. Y fue en medio de esa calma rara, de esa especie de duelo contenido, que empecé a notar otras cosas. Cosas que no me hacían sentido. Mi madre, por ejemplo, que solía preguntarme todos los días cómo me sentía, de pronto empezó a evitar el tema. Cambiaba de conversación cuando yo mencionaba a mi ex. Fingía no recordar su nombre, como si no hubiera sido parte de nuestras comidas familiares, de nuestros fines de semana, de nuestras navidades. Se notaba incómoda, demasiado incómoda para alguien que no tenía nada que ver. Al principio pensé que era torpeza emocional, que no sabía cómo lidiar con mi tristeza. Pero luego me di cuenta de que no era eso. Era culpa. Y ese fue el primer hilo que jalé. El primero de muchos. Porque lo que encontré al otro lado de esa madeja, fue una traición que ni en mis peores suposiciones habría imaginado. Una que no solo venía de él, sino también de la única persona que se suponía debía estar siempre de mi lado. Pero en ese momento no lo sabía. En ese momento solo era una mujer tratando de reconstruirse sin saber que lo que tenía roto no era solo el corazón. Era toda la estructura que la sostenía. Actualización 1. Habían pasado casi 3 semanas desde que él salió por esa puerta diciendo que necesitaba un respiro, y aunque por fuera me veía tranquila y hasta funcional, iba al trabajo, sacaba a Luna, hacía la compra. Hablaba con amigas, por dentro cargaba un presentimiento que me quemaba. No era solo la tristeza normal de una ruptura, era una especie de asco que se pegaba en el pecho, una certeza muda de que había algo más. Algo sucio. No lo podía explicar bien, pero cada vez que pensaba en cómo se había ido, en cómo se había preparado con antelación para soltar su discursito de hombre introspectivo y atormentado, más segura estaba de que no se trataba de un simple alejamiento emocional. Y esa sospecha me impedía cerrar la herida. Algo me decía que había una pieza faltante en ese rompecabezas, una pieza que estaba demasiado cerca y que aún no podía ver con claridad. No fue hasta que mi hermana menor me mostró un mensaje que había recibido por error, que esa pieza cayó como una losa frente a mis ojos. Esa noche, ella estaba en mi casa porque habíamos planeado ver una película vieja de miedo que nos encantaba desde adolescentes. Nos estábamos riendo porque Luna había escondido sus croquetas dentro de uno de mis zapatos, y de repente mi hermana se quedó completamente quieta. Su celular vibró y, tras leer lo que apareció en la pantalla, se puso tan blanca que pensé que le había llegado una mala noticia del trabajo. Le pregunté qué pasaba, y sin decir palabra, solo me extendió el teléfono con los ojos muy abiertos. Era un mensaje de mi madre. Una nota breve, escrita como quien da una orden o una invitación íntima a alguien con quien tiene confianza de sobra. Estoy sola. Ya tengo el vino en la mesa. La puerta está sin seguro. Me tomó varios segundos procesar lo que leía. La hora del mensaje coincidía exactamente con las noches en las que mi madre se encerraba temprano porque decía estar cansada. Y con los momentos en que mi ex me decía que necesitaba caminar para despejarse o que iba a verse con un amigo que jamás conocí. Al principio pensé que estaba delirando, que mi cerebro, dolido y cansado, estaba conectando puntos que no iban juntos. Pero algo dentro de mí, esa parte interna que reconoce una traición incluso antes de tener pruebas, sabía que no estaba equivocada. Le pregunté a mi hermana si sabía a quién iba dirigido el mensaje, y su respuesta fue un balbuceo. Yo pensé que, no sé, mamá me dijo que estaba saliendo con alguien, pero jamás imaginé que. Se quedó ahí, callada, tragando saliva. No hacía falta que terminara la frase. Yo ya lo sabía. No solo lo sospechaba, lo sabía. Mi ex y mi madre estaban teniendo una relación desde hacía tiempo. Una relación que empezó cuando él aún dormía en mi cama,
cuando todavía planeábamos hacer un viaje juntos, cuando todavía hablaba de hijos y futuro como si no se estuviera acostando con la mujer que me parió. En ese momento, no grité. No tiré cosas al suelo. No lloré frente a mi hermana. Solo me levanté, entré a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el piso, con la espalda apoyada en la cama, respirando como si acabara de salir de una pelea. Porque lo que sentí no fue tristeza, fue una furia seca, visceral, que no buscaba consuelo sino justicia. Ya no quería respuestas. No me interesaban los porqués. No necesitaba que ninguno de los dos viniera a darme excusas. Lo único que quería era destruirlos. Y no hablo de una venganza adolescente hecha de gritos y portazos. Hablo de hacerles pagar con todo lo que valoraban, con todo lo que habían construido encima de una mentira que compartían mientras me miraban a la cara y fingían cariño, respeto, lealtad. Ahí, en ese suelo frío, con el celular de mi hermana aún vibrando porque mi madre le había escrito otro me avisa si lo viste, empecé a pensar en cómo devolverles el favor. No iba a ir directo a confrontarlos. No. Iba a dejar que siguieran creyendo que me tenían engañada. Iba a jugar su propio juego, pero mejor. Iba a recopilar pruebas, iba a levantar su confianza como se infla un globo solo para reventarlo con la aguja más pequeña en el momento más humillante posible. Iba a arrancarles las máscaras, una por una, y luego iba a asegurarme de que todos los que ellos querían impresionar vieran sus caras desnudas, podridas, sin filtro. Esa sería mi catarsis. Desde esa noche cambié mi forma de mirar a mi madre. Dejé de verla como la mujer rota que solía llorar por los rincones por culpa de mi padre. Ahora la veía como la mujer astuta, egoísta y perfectamente consciente de sus actos, que había decidido meterse en la cama del hombre que yo amaba solo por validación, por poder o por capricho. Y cambié también la forma en que pensaba en él. Ya no era mi ex confundido ni el hombre que había perdido el rumbo. Era un cobarde, un parásito que se alimentaba de la atención de mujeres vulnerables o ingenuas, alguien tan patético que había necesitado bajarme para sentirse elevado. Y si ellos se creían que esa jugada les iba a salir gratis, entonces no me conocían. Pero lo harían. Vaya que lo harían. Porque yo no me iba a quedar callada. Y lo que se venía no iba a ser solo una lección. Iba a ser una demolición completa. La clase de caída que se recuerda toda la vida. Actualización 2. Había pasado más de un mes desde que supe la verdad, desde ese mensaje que mi madre envió por error a mi hermana y que reveló de una forma tan vulgar y directa lo que se traían entre manos. Yo no había dicho nada. No confronté a nadie. No hice escándalos, no busqué peleas ni tampoco me aislé como esperaba todo el mundo. Fingí que estaba bien, que me recuperaba poco a poco, que estaba enfocada en mí, que estaba en ese clásico proceso de reencontrarme como muchas mujeres hacen después de una ruptura dolorosa. Empecé a colgar frases motivacionales en el refrigerador, fingí que estaba haciendo journaling todas las mañanas y me inventé un supuesto interés por el yoga. Mi madre parecía tranquila al ver que yo, supuestamente, seguía adelante. Incluso volvió a invitarme a su casa los domingos, como si nada hubiera pasado, como si mi ex no hubiera desaparecido de mi vida y ella no tuviera un papel fundamental en esa ausencia. Todo se volvió grotescamente normal, y eso fue lo que más me ayudó. Porque mientras ellos se relajaban, mientras bajaban la guardia creyendo que habían logrado engañarme y salirse con la suya, yo empecé a construir algo mucho más grande. Algo que no iba a romperse con un grito, sino que iba a destruirles el mundo entero ladrillo por ladrillo. Y todo empezó con una llamada. Una tarde en la que me senté frente a la computadora, abrí el directorio de contactos viejos que tenía guardado desde la universidad y busqué el número que no marcaba desde hacía años, el de mi padre. No porque él tuviera algo que ver con mi dolor actual directamente, sino porque necesitaba comprender a la mujer que me había traicionado. Necesitaba verla con los ojos de alguien que ya había sobrevivido a su veneno. Durante años yo había mantenido mi distancia con él por lealtad a ella. Mi madre solía repetir que él la había dejado por una mujer más joven, que la había cambiado sin motivo, que nos había abandonado. Yo me comí esa versión sin hacer muchas preguntas. Pero después de todo lo que había descubierto, ya no confiaba en ninguna historia contada por su boca. Así que llamé a mi padre y le pedí que se viera conmigo para un café.
No le dije que era urgente ni que se trataba de ella. Solo que necesitaba hablar, que no iba a durar mucho. Nos vimos en una cafetería pequeña en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde nadie nos conocía. Él llegó puntual, con ese aire medio incómodo de los hombres que no saben si saludar con abrazo o con una mano extendida. Me preguntó cómo estaba y le respondí sin rodeos que necesitaba saber la verdad. Él no entendía a qué me refería, así que le dije directamente que quería que me contara su versión. Su rostro cambió. Se quedó callado un buen rato y luego me dijo que no esperaba que yo viniera por eso, que pensó que quería retomar el contacto, que le dolía que esa conversación estuviera naciendo de una traición nueva. Le dije que no necesitaba consuelo, que lo que quería era información. Y entonces él soltó todo. Me contó cómo había conocido a otra mujer después de muchos años de aguantar a mi madre, cómo ella no lo dejó cuando se enteró de su nueva relación, sino que empezó a manipularlo emocional y legalmente. Me explicó que mi madre se hizo la víctima frente a todos, pero que mientras lloraba por las esquinas también estaba cobrando cheques de cuentas conjuntas, usando sus datos personales para abrir líneas de crédito y falsificando documentos para registrar propiedades que le pertenecían a él como parte del reparto familiar. Me mostró incluso algunas copias digitalizadas de esos papeles, cosas que había guardado durante años por si algún día las necesitaba. Pero me dijo que ya no le interesaba pelear por eso, que había rehecho su vida y que no quería remover más lodo del pasado. Yo lo escuché todo con una calma que incluso me sorprendió. No por falta de dolor, sino porque en mi cabeza ya estaba acomodando cada pieza nueva como si fueran ingredientes para algo mayor. Cuando él me dijo que tenía pruebas de que mi madre había cometido fraude durante el divorcio y que él simplemente no quiso demandarla por respeto a mí, supe que el juego había cambiado. Le pedí que me compartiera esos documentos, no porque yo quisiera defenderlo ni por revanchismo familiar, sino porque le dije la verdad, necesitaba desmantelar a mi madre. Mi padre me miró en silencio por unos segundos, luego me dijo que no estaba orgulloso de haber dejado pasar todo eso, que sabía que su silencio me había perjudicado indirectamente. Y que si usar esos papeles me ayudaba a sanar, entonces que los usara como quisiera. Esa noche, cuando regresé a casa con una carpeta llena de archivos comprimidos y escaneos de documentos legales que demostraban que mi madre había construido su vida a costa de mentiras, me sentí más viva de lo que me había sentido en semanas. No tenía un plan concreto todavía, pero sabía que esas pruebas eran dinamita en manos de alguien paciente. Y yo estaba aprendiendo a hacerlo. Esa misma semana comencé a moverme en otros frentes. Volví a escribirle a la mejor amiga de mi ex, una chica con la que me había alejado después de la ruptura pero que seguía teniendo contacto con él. No le conté toda la historia, solo le dije que sospechaba que él me había sido infiel y que necesitaba saber si tenía algún tipo de contacto con mi madre. Ella no dudó ni un segundo. Me dijo que desde hace meses él se refería a una mujer más madura con la que tenía una conexión distinta y que nunca decía nombres, pero que una vez, borracho, dejó escapar una frase que la dejó helada. Según ella, en una conversación sin filtro, él dijo, es que con la mamá es otra cosa, no es drama, no es reclamo, es como si me entendiera sin decir nada. No pude evitar reírme cuando me lo dijo. De puro asco. De pura rabia. ¿Así hablaba de la mujer que me cambió los pañales? ¿Así justificaba su porquería de comportamiento? Era tan patético, tan básico, que no me dolió. Me dio risa. Le pedí a la amiga que me compartiera cualquier cosa que tuviera, audios, capturas, conversaciones. Me dijo que no quería problemas pero que sí me iba a pasar lo que tenía guardado por si algún día las cosas se descontrolaban. Esa noche me mandó por correo una carpeta comprimida con lo que terminó siendo oro puro, mensajes donde él hablaba de mí como si yo hubiera sido la que le arruinó la vida. Donde decía que conmigo todo era exigencia pero con mi madre era libertad, que él había encontrado una segunda adolescencia y que estaba probando una relación sin compromisos ni cadenas. No solo tenía la relación confirmada, tenía también la forma exacta en que se justificaban como dos adolescentes de secundaria que se creen especiales por romper reglas que ellos mismos inventaron. Con cada archivo que abría, sentía que el fuego dentro de mí se hacía más preciso, más fuerte, más necesario. No era un incendio caótico. Era el tipo de fuego que uno prepara con tiempo, con leña seca, con intención. No era rabia descontrolada. Era una venganza en crecimiento.
una que ya respiraba. Una que iba a tragar sus nombres y escupir sus restos en el mismo suelo donde ellos creyeron que podían pisarme sin consecuencias. Y lo mejor es que no tenía que levantar la voz. Solo tenía que esperar a que se confiaran un poco más, y entonces, darles donde más les doliera. Frente a todos. Donde no pudieran esconderse. Donde tuvieran que tragar, uno por uno, cada trampa que me habían tendido creyendo que yo no era capaz de devolverla. Actualización 3. Habían pasado ya casi 2 meses desde la última vez que me había sentado a escuchar las mentiras de mi madre sin interrumpirla, sin escupirle en la cara cada cosa que sabía, cada línea que había cruzado sin remordimientos. Desde que confirmé que todo lo que intuía era real y que además tenía pruebas sólidas, tangibles, innegables, me dediqué a un solo objetivo: aparentar. Hacerle creer que su teatro seguía en pie. Dejarla convencida de que era una madre perdonada y querida, que su pequeño desliz, que seguramente ella no consideraba ni desleal ni destructivo, no se había descubierto, que mi vida seguía como si nada. Como si la traición más inmunda no hubiera nacido de su cama. Y ella, tan acostumbrada a subestimar a los demás, tan vanidosa en su imagen de mujer fuerte y maternal, cayó redondita. Comencé por reconstruir nuestra relación pública. Le escribía por las mañanas con mensajes dulces, le mandaba fotos de Luna, le preguntaba si necesitaba ayuda con el mercado. Le ofrecí llevarla a citas médicas, la invité a un par de caminatas en el parque y hasta publiqué una foto en redes donde aparecíamos juntas, con una frase que decía algo como nada como el amor de una madre. Me dolió escribirla. Me dolió sonreír a su lado. Me dolía cada palabra condescendiente que ella me decía, como si su voz pudiera sonar protectora sin que se le resbalara el veneno entre los dientes. Pero todo eso era parte del disfraz. Porque mientras ella se relajaba creyendo que había logrado salirse con la suya, yo estaba construyendo el terreno sobre el cual iba a destruirla. Y no solo a ella. A él también. A los dos. Una tarde cualquiera, me llamó para decirme que estaba organizando una cena familiar. No algo masivo, sino un encuentro íntimo, como dijo ella, solo con algunos primos, 2 tías, mi hermana y uno que otro amigo cercano que la había acompañado en sus días difíciles. En su voz se notaba esa emoción típica que ella usaba cuando se sentía en control. Me dijo que quería celebrar la vida, que después de todo lo que había vivido, merecía una noche especial. Fingí que me emocionaba, le pregunté qué necesitaba que llevara, si debía ayudar con algo. Me pidió que hiciera un postre. Acepté de inmediato. Incluso le propuse preparar unos arreglos florales. Me agradeció con esa vocecita suave que usaba cuando se sentía adorada. Me dijo, es lindo volver a tenernos así, ¿verdad? Y yo, con una dulzura que me hervía en la garganta, le respondí, sí, mamá, es muy lindo. Como si nada hubiera pasado nunca. Durante los días previos a la cena, me dediqué a revisar cada archivo, cada mensaje, cada grabación que tenía guardada. Organicé todo por fechas, saqué copias físicas y digitales, edité fragmentos para hacerlos más claros, y preparé un montaje que incluía textos, fotos y hasta un par de audios breves donde la voz de él no dejaba espacio para las dudas. En uno de ellos decía claramente que no podía dormir conmigo porque solo pensaba en lo que haría si estuviera en casa de mi madre esta noche, y en otro hablaba de cómo ella le sabía dar paz sin preguntas, sin quejas, sin exigencias. Escuchar eso me generó asco, sí, pero también me dio el combustible que necesitaba para seguir adelante. Todo debía estar perfectamente listo. Porque en esa cena no se iba a servir solo comida. Se iba a servir la verdad. Y sería cruda, brutal, imposible de ignorar. El día llegó. Me vestí como si fuera cualquier otra noche especial. Me puse un vestido azul marino que mi madre siempre había dicho que me quedaba bien, me maquillé sutil pero impecable, llevé el postre en una fuente de cerámica nueva y saludé a todos con una sonrisa. Al llegar, ella me abrazó con fuerza. Sentí su perfume en la mejilla, ese aroma dulzón que solía asociar con consuelo y ahora me provocaba ganas de vomitar. Me dijo que estaba feliz de que estuviéramos juntas de nuevo, que esa noche quería hablar de nuevos comienzos. Solo asentí. Mi hermana estaba allí también, y aunque no sabía todos los detalles, sí comprendía que algo se estaba cocinando.
La vi observarme de reojo varias veces. Yo no le devolví la mirada. Tenía que mantenerme firme. Sin grietas. Durante la cena, todo fue tan perfectamente hipócrita que casi me daban náuseas. Las tías brindaban por la resiliencia de las mujeres de esta familia. Uno de los primos hablaba de cómo admiraba a mi madre por volver a sonreír después de tanto, y un amigo suyo incluso mencionó que la veía más joven. Más viva. Ella reía coqueta, miraba al suelo como si no pudiera con tantos halagos, fingía humildad mientras masticaba su carne con el tenedor en alto. Yo apenas hablaba, pero asentía en todo, sonreía en los momentos justos y hasta me ofrecía servir más vino. Todo tenía que parecer natural, casual, como si no tuviera idea de que esa noche era la última vez que iban a verla de pie. Esperé hasta el postre. Hasta que las risas eran más altas, hasta que el vino había relajado las posturas, hasta que todo parecía ir tan perfecto que nadie imaginaría que algo podía romperse. Entonces me levanté de la mesa y dije que quería decir unas palabras. Todos se callaron. Mi madre sonrió con esa mezcla de sorpresa y ternura que había ensayado por años. Le dije que agradecía la invitación, que era bueno reencontrarnos, pero que antes de seguir riendo quería compartir algo que llevaba tiempo en el corazón. Algunos se acomodaron en sus sillas. Una tía dijo en voz baja que qué linda estaba yo hablando así. Saqué entonces una pequeña bolsa que había dejado bajo la mesa. Saqué el proyector portátil que había cargado todo el día y lo conecté al televisor de la sala. Nadie entendía nada. Mi madre frunció el ceño, preguntó en voz baja si íbamos a ver un video. Le respondí que sí, que era una recopilación de recuerdos. Algunos se rieron. Otros aplaudieron como broma. Pero cuando el primer mensaje apareció en pantalla, con la foto de perfil de mi ex y un texto que decía me vuelve loco lo que tu mamá me hace sentir, es como si todo tuviera sentido cuando estoy con ella. El ambiente se congeló. Las risas murieron. Mi madre se quedó inmóvil. Seguí adelante. Uno a uno, pasé los mensajes más explícitos. Capturas donde él hablaba de cómo pasaba las noches en su casa mientras yo dormía pensando que estaba con amigos. Audios donde se burlaba de mí. Comentarios donde ella misma respondía con frases que no dejaban lugar a dudas. Luego pasé a los documentos legales. Las pruebas del fraude, los registros de propiedad, los créditos tomados con la firma de mi padre. Nadie decía nada. Un primo dejó caer el tenedor. Una tía se llevó la mano al pecho. La mejor amiga de mi madre se levantó del sillón y salió al patio como si le faltara el aire. Cuando terminé, me giré hacia ella y le dije sin levantar la voz, no me debes una disculpa. Ya no. Esto no es para ti. Esto es para que el resto vea quién eres cuando nadie te está mirando. Mi madre seguía sin moverse. Ni una palabra. Ni un gesto. Solo el rostro absolutamente desencajado, como si no pudiera decidir si llorar o atacar. Me giré y caminé hacia la puerta sin mirar a nadie. Afuera, el aire era frío. Pero por primera vez en meses, respiré de verdad. Porque esa noche no solo arranqué las caretas. También le arranqué el aplauso. Y sin eso, ya no era nadie. Solo una mujer sola, desnuda en su mentira, rodeada de gente que ya no quería sostenerle la farsa. Y yo, por fin, dormí en paz. Aunque fuera sobre los escombros de lo que ellos mismos se atrevieron a construir. Actualización 4. No hay sonido más extraño que el de un hogar que acaba de ser dinamitado por la verdad. No gritos, no insultos, no reclamos desesperados ni súplicas histéricas. Solo un silencio espeso, como si el aire mismo se negara a circular entre las ruinas. Eso fue lo que vino después de la cena. Nadie me llamó esa noche. Nadie me escribió al llegar a casa. Ni siquiera mi hermana, que aunque había sospechado parte del caos que se avecinaba, jamás imaginó que lo haría de forma tan pública, tan irrefutable, tan violenta en su precisión. Pero ese silencio no fue desconexión. Era conmoción. Era la pausa inevitable que ocurre cuando los cimientos se rompen de forma tan clara que a nadie le queda espacio para el beneficio de la duda. Y yo lo sabía. Sabía que esa noche no sería el fin. Que en realidad lo importante empezaba después.
que ahora me tocaba observar el derrumbe desde la distancia, sin necesidad de seguir empujando. A la mañana siguiente, desperté con el celular reventado de notificaciones. 27 llamadas perdidas. 17 mensajes de texto. 4 correos electrónicos. Y 2 notas de voz. Ninguna de mi madre. Ninguna de él. Todo venía de terceros. Primos, tías, vecinos que habían asistido a la cena o que se habían enterado horas después porque las imágenes del proyector se habían regado como pólvora. Me escribían en shock. Algunos para preguntarme si era verdad lo que habían visto. Otros para felicitarme por la valentía. Y unos pocos, los menos, para decirme que no era la forma, que había sido cruel, que debía haber resuelto eso en privado. A esos últimos ni siquiera me molesté en responderles. Porque cuando la traición se hace entre sábanas prestadas y sonrisas hipócritas, no merece ser enterrada en silencio. Merece ser exhibida. Merece quedar en evidencia. Y si eso incomoda a quienes estaban cómodos observando desde la barrera, entonces mejor. Que también se sacudan un poco. Mi hermana fue la única que sí vino a verme. Llegó esa misma tarde sin avisar. Traía en las manos una bolsa con panecillos que sabía que me gustaban y el rostro desencajado de quien ha visto a su madre desplomarse sin previo aviso. Se sentó en el sofá sin decir nada durante varios minutos. Luna, que no tenía idea de lo que estaba pasando, se le subió encima buscando caricias. Ella la acarició en silencio. Y después, con la voz entrecortada, me dijo que mi madre no había salido del cuarto desde la noche anterior. Que tenía el teléfono apagado. Que una de las tías fue a verla y la encontró sentada en la cama, con el vestido arrugado, la mirada perdida y las manos cruzadas en el regazo como una estatua. Le respondí que me daba igual. No con rabia, ni con desdén. Solo con esa frialdad que llega cuando alguien deja de importarte al nivel más profundo posible. Me dijo que lo entendía. Y se quedó conmigo por horas, sin que hiciera falta decir mucho más. Supongo que en silencio entendió todo lo que no me había atrevido a contarle desde el principio. Durante los días siguientes, fui viendo las piezas de su mundo empezar a romperse. No por mi intervención directa, sino por el efecto dominó que provocó el desprecio colectivo. Su círculo social, esas amigas que la idolatraban como si fuera una especie de matriarca luminosa y empoderada, comenzaron a alejarse. Una a una, fueron cancelando reuniones, evitando llamadas, ignorando sus intentos de normalidad. No porque yo las hubiera puesto en su contra, sino porque ellas mismas se vieron reflejadas en lo que vieron y no supieron cómo justificarlo. La imagen que mi madre había tallado con tanto esmero, la de mujer sabia, sufrida, inquebrantable, se había fracturado. Y aunque ella intentó mantenerla en pie, ya nadie quería sostenerle el teatro. Me enteré también de que él, mi ex, había perdido su trabajo. No por el escándalo como tal, sino porque trabajaba para el esposo de una de las invitadas a la cena. Y esa mujer, al enterarse de todo, le comentó a su marido con detalles lo que había pasado. No lo despidieron por eso, claro. Solo dejaron de renovarle el contrato. No lo llamaron para nuevos proyectos. Lo silenciaron sin ruido. Y eso, para alguien como él, era peor que cualquier grito. Él, que siempre necesitó sentirse importante, que basaba su autoestima en ser deseado y validado por los demás, empezó a desvanecerse sin que nadie lo empujara. Me lo contaron después, como un chisme entre conocidos, que había vuelto a casa de su hermana, que vendía cosas por Facebook Marketplace, que ya no salía de noche. Que había borrado sus redes sociales después de recibir comentarios pasivo-agresivos de gente que lo conocía bien. Y mientras tanto, yo no hacía nada. No me regodeaba públicamente, no comentaba en redes, no llamaba a nadie para contar lo que había logrado. Simplemente me mantuve en silencio, trabajando, saliendo a caminar con Luna, cuidando mi jardín, viendo cómo, poco a poco, se cumplía todo lo que había previsto sin que me ensuciara las manos de más. Porque eso era lo más delicioso de todo, que ya no tenía que mover un dedo. Ellos mismos se estaban hundiendo. Y yo solo observaba. Una tarde, semanas después, recibí una nota manuscrita en el buzón. Era de mi madre. No firmaba con su nombre, pero reconocí su letra de inmediato.
Me pedía que hablara con ella. Que lo que había pasado se nos fue de las manos. Que no quería que algo tan profundo terminara así. Decía que me seguía amando, que sabía que se había equivocado, pero que al final todos somos humanos. No respondí. Ni siquiera guardé la nota. La rompí en pedazos pequeños y la tiré junto a los excrementos de Luna en la bolsa negra de la basura, como el residuo que era. Porque no iba a permitirle un cierre emocional, no iba a ofrecerle la oportunidad de verse a sí misma como alguien que se equivocó y lo lamenta. No. Ella eligió su lugar en mi vida. Ella misma caminó hasta la esquina y se lanzó al abismo. Yo solo iluminé la caída. Y aún faltaba la última parte. Porque sí, lo que hice en la cena fue solo el principio. Lo que vino después no fue solo justicia, fue arte. Una obra maestra de destrucción emocional diseñada con la calma y el nivel de detalle que solo alguien verdaderamente herido, pero también verdaderamente inteligente, puede lograr. Porque ellos me desarmaron por dentro. Pero no contaban con que yo iba a aprender a reconstruirme con las mismas piezas con las que pensaban enterrarme. Y ese conocimiento, esa fortaleza silenciosa, era lo que me convertiría en su peor pesadilla. Sin necesidad de tocarles un solo cabello. Solo haciéndoles vivir lo que nunca pensaron que vendría, el desprecio. El olvido. El aislamiento. Y lo mejor estaba por llegar. Porque no pensaba quedarme allí. Aún quedaba un último movimiento. Uno que no esperaban. Uno que, esta vez, los marcaría para siempre. Actualización final. Tardé casi un año en ejecutar la última parte del plan. No porque no supiera qué hacer, sino porque la venganza verdadera no es inmediata. La rabia impulsa, sí, pero el odio que se enfría con el tiempo es el que se convierte en herramienta, el que se vuelve quirúrgico, meticuloso, implacable. Y yo no iba a hacerles el favor de darles una victoria emocional viéndome actuar por despecho. Quería que pensaran que todo había terminado. Que creyeran que el silencio era olvido. Que bajaran la guardia al punto de sentirse a salvo. Porque ese era el verdadero castigo, dejar que reconstruyeran su versión de los hechos en sus cabezas, que empezaran a explicarse a sí mismos lo que pasó, convencidos de que al final no fue tan grave. Y que cuando creyeran que podían volver a levantar la cabeza, yo les diera el último golpe. El que no se cura. Empecé por el elemento más vulnerable, su imagen. Mi madre siempre vivió obsesionada con lo que pensaban los demás. Desde que tengo memoria, todo lo que hacía tenía una capa de teatralidad social, desde las decoraciones de Navidad hasta sus publicaciones en redes sociales sobre las dificultades de criar hijas fuertes. En los últimos años había trabajado como coordinadora en una asociación cultural local donde organizaba eventos comunitarios, conferencias sobre empoderamiento femenino y charlas para madres solteras. Era su santuario, su escenario, el lugar donde todavía podía interpretar el papel de víctima resiliente, de mujer admirable, de ejemplo. Y ahí fue donde apunté. Con los documentos que me había entregado mi padre, incluyendo declaraciones notariales, registros de bienes mal adjudicados y movimientos bancarios que no tenían justificación legal, redacté un dossier completo. No como hija resentida, sino como denunciante anónima. Una ciudadana preocupada. Lo armé con precisión, con lenguaje administrativo, con detalles verificables. Lo envié directamente a la junta de la asociación. Y no solo eso, también lo envié a 2 medios digitales pequeños que se encargaban de reportar casos de fraude y mala gestión en organizaciones comunitarias. Nadie sabía qué era yo. Nadie podía rastrear el origen. Pero el escándalo estalló como una bomba silenciosa. Sin nombre, sin cara, pero con documentos imposibles de ignorar. A los 3 días, me enteré por un contacto que mi madre había sido suspendida de forma provisional mientras se realizaba una auditoría interna. A las 2 semanas, tuvo que renunciar antes de que la destituyeran. No hubo titulares. No hubo drama público. Solo una salida por la puerta trasera, sin agradecimientos, sin ceremonia, sin flores. Y eso fue exactamente lo que quise. Que se despidiera de su personaje sin aplausos. Que nadie la extrañara. Que la silenciaran. Con él fui más quirúrgica aún. Su vida ya iba cuesta abajo, desempleado, rechazado por su grupo de amigos,
conviviendo temporalmente en casa de su hermana, sobreviviendo con ventas esporádicas por Internet. Pero aún conservaba una pequeña red de contactos en una agencia de publicidad donde esperaba reinsertarse en algún momento. Durante un tiempo, había usado esos vínculos para conseguir trabajos freelance. Lo supe porque uno de esos clientes también era cliente de la empresa donde yo trabajaba. Esperé a que él postulara oficialmente a un cargo en esa agencia, y justo cuando lo hizo, envié un sobre anónimo al Departamento de Recursos Humanos. Dentro iba un portafolio completo de sus mensajes más misóginos, comentarios inapropiados, capturas donde se burlaba de mujeres con las que trabajó y, por supuesto, sus declaraciones de orgullo por haberse comido a la suegra mientras seguía viviendo con la hija. No lo despedían porque ya no estaba contratado. Pero lo bloquearon de futuras convocatorias. No volvió a ser llamado. Se le cerraron puertas que él mismo creía inquebrantables. Poco a poco, lo vi desaparecer de todo círculo profesional. En LinkedIn dejó de publicar. Su número fue eliminado de las bases de datos corporativas. Su reputación, lo único que aún sostenía como escudo, había sido perforada desde dentro. Y lo mejor, él no sabía ni cuándo ni cómo pasó. Solo sintió que se le cerraban las puertas sin explicación. Una tras otra. Y eso, para alguien como él, fue más que un golpe. Fue una aniquilación silenciosa. La que más duele. Unos meses después, los vi juntos. Por accidente. En un centro comercial, sentados en la terraza exterior de una cafetería. Ella con el cabello más corto, los labios pintados como si intentara sostener la dignidad con cosméticos baratos. Él con la mirada baja, la ropa arrugada, la espalda encorvada. No me vieron. No los saludé. Pero los observé el tiempo suficiente para notar que no se hablaban. Solo compartían el mismo espacio con una incomodidad tan palpable que no hacía falta acercarse para saber que lo que los unía ya no era deseo ni complicidad. Era ruina. Era haber compartido una destrucción tan intensa que ahora solo les quedaba sostenerse mutuamente para no terminar de hundirse. Y en ese momento, no sentí odio. No sentí rabia. No sentí placer. Sentí vacío. Porque la venganza ya estaba completa. No tenía que hacer nada más. No tenía que rematar nada. Porque el castigo ya no venía de mí. Venía del eco de sus propias decisiones. De los espacios que ya no podían pisar. De la gente que no los quería cerca. De las conversaciones donde ya no eran bienvenidos. De las preguntas que no sabían cómo responder sin quedar desnudos otra vez. Hoy vivo en otra ciudad. Me mudé a un lugar pequeño, tranquilo, donde la gente no me conoce por lo que pasó, donde puedo pasear a Luna sin pensar en quién me está mirando o si alguien me asocia con ellos. Trabajo en un proyecto editorial que me apasiona, salgo con un grupo de amigas que saben toda la historia y que jamás me han juzgado por cómo decidí cerrarla. A veces, cuando me preguntan si me arrepiento de lo que hice, respondo que no. No porque no haya dolido, sino porque doler no significa que te equivocaste. A veces, vengarse es la única forma de reclamar el lugar del que te sacaron a la fuerza. Y yo no me vengué para dañarlos. Me vengué para salvarme. Y lo logré. Ellos ya no tienen poder sobre mí. Porque el peor castigo para un traidor no es el odio. Es la indiferencia. Es que no te teman, ni te admiren, ni te importen. Es que ya no ocupen espacio. Y eso es lo que son hoy para mí, aire. Polvo. Escombros. Y así van a quedarse. Siempre.